nosotros venimos siguiendo todos los comunicados que nos mandan, las declaraciones que has hecho, también las conferencias, y queríamos saber, por lo menos para empezar, hoy por hoy, cuál es el impacto real de la pandemia en el turismo, porque habíamos empezado con alguna 50. declaración de 50 millones de afectados y ahora ya no sabemos qué va a pasar. Claro, las últimas cifras son 121 millones de afectados, 2.7 trillones de dólares y desafortunadamente ese número se puede incrementar hasta 197 para el final de año. ¿Por qué se puede incrementar? Pues por lo que mencionaste hace un momento. Si no hacemos lo correcto, si no tomamos las medidas correctas, no se toman las decisiones adecuadas, desafortunadamente el número puede incrementarse de 121 a 197. Sí, esto da una idea que es algo que también vos hiciste referencia en algún momento, y gente ligada a la industria del turismo lo ha destacado, que a este paso no se puede esperar la vacuna, que va bastante avanzada, por lo menos hay varias empresas que están bastante Claro. avanzadas con la vacuna, no se puede esperar. Entonces, ¿cómo avanzar en abrir el turismo sin tener todavía la vacuna en el mundo? Claro, mira, a esta semana ha sido muy interesante porque nosotros aprendemos mucho, analizamos mucho situaciones del pasado. Y no sé si te compartimos o si has visto en algunos de los foros que he participado las 4 lecciones del pasado o las 3 lecciones que hemos aplicado en los 4 puntos que hemos definido que son fundamentales para la recuperación. Uno es, por ejemplo, y lo repito nada más por si no los hemos compartido Sí, contigo antes, en el 9/11, por ejemplo, cuando fueron los ataques terroristas, si tú recordarás, tardamos 4 años en recuperarnos. Fue una crisis sin precedente también. ¿Por qué tardamos tanto? Porque los países trabajaron en lo que llamamos nosotros silos, ¿no? En forma aislada, no coordinada, no se coordinaron con el sector privado y entre ellos. Cada país definió su protocolo, por ejemplo, de seguridad en los aeropuertos y diferente, lo que generó una gran incertidumbre en el viajero y nos tardamos mucho tiempo en recuperar la confianza. La gente tenía mucho miedo de viajar por años y luego todavía en cada aeropuerto era muy diferente cómo te revisaban. Todavía casi 20 años después sigue siendo diferente como me revisan en Argentina o aquí en Londres o en Nueva York, ¿no? No lo hemos podido estandarizar. Entonces, por eso es que nosotros ahora dijimos, tenemos que asegurarnos de que los protocolos son los mismos. Y definimos los protocolos para hoteles, definimos los protocolos para parques de atracciones, para congresos y convenciones, y con ICAO, por ejemplo, para líneas aeropuertos. Para que tú como viajero, cuando sea la oportunidad y puedas viajar, pues la experiencia sea estándar y consistente, ¿no? Y podamos recuperar la confianza más rápido. Esa es una experiencia del pasado. La segunda es, en la crisis financiera del 2008, que fue mucho peor que la del 9/11, 5 veces peor en impacto al turismo, nos recuperamos relativamente rápido, 18 meses, en promedio a nivel mundial. Unos países más, otros menos, pero el mundo se recuperó en 18 meses. ¿Por qué fue eso? Pues hay que recordar que fue cuando se creó la plataforma esta del G20 y fue una coordinación excelente público-privado y entre gobiernos se pusieron de acuerdo, había liderazgos que entre ellos se pusieron de acuerdo y el G20 nos permitió movernos hacia esa dirección. Cada quien sabía lo que tenía que hacer y público y privado trabajaron de la mano. Entonces fue muy interesante y eso es algo que estamos pidiendo ahora como el segundo punto. Esta coordinación es fundamental. Cuando se abra Argentina, la coordinación que tenga con Chile, con Brasil, con los países alrededor es fundamental. La coordinación público-privado. Si el gobierno decide abrirse y no trabaja con el sector privado, pues no sirve de mucho, ¿no? O al revés, cuando cierran fronteras y no trabaja con el sector privado también es complicado. Para reabrir, para remover barreras de viajes, es fundamental hacerlo en conjunto y en coordinación. Ese es el segundo punto que nosotros hemos estado viendo y que desafortunadamente te cuento que no está funcionando en muchísimos lugares. Aquí en donde estoy, por ejemplo, un ejemplo, hace 8 días anunciaron una cuarentena con España. El sí. gobierno de España dice que lo tomaron de sorpresa. Aquí al sector privado lo tomaron de sorpresa. Dice el gobierno aquí que tenían que actuar de forma rápida, inmediata. Pues sí, pero le hicieron un daño a la confianza del viajero y un daño al sector inimaginable, ¿no?
Entonces, entendemos que tengan que actuar, pero esa coordinación es fundamental para la recuperación como segundo punto de la experiencia del pasado. Lo tercero es que yo dije, como tú mencionaste, hay que aprender de los brotes anteriores. SARS, MERS y Ebola, pudimos viajar sin vacuna. ¿Por qué pudimos viajar sin vacuna? Pues porque pudimos aislar a los enfermos, ¿verdad? En este caso, el 80% son asintomáticos, es un virus más complicado en ese aspecto, menos letal, pero más complicado. Entonces, por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de las pruebas. Tiene que haber pruebas, 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 pero no solamente hacer las pruebas a la gente enferma con síntomas, hay que hacerlo también a los asintomáticos, a todos, para poder aislar a los enfermos. Y hemos venido diciendo de que sí va a haber un antes y un después de la vacuna, pero no podemos esperar que la vacuna esté lista. Pero ¿por qué no implementamos las pruebas en los aeropuertos, por ejemplo? Que el gobierno haga pruebas de salidas o pruebas de llegada y que pongan cuarentena a los que tienen el virus, pero no a todos, ¿verdad? Y de esa forma podemos poco a poco ir aislando a los enfermos y hacer pruebas en general con aplicaciones de contact tracing. Eso está funcionando. Yo te digo, ve las estadísticas, por ejemplo, de Grecia. ¿Cuántos casos ha tenido Grecia de COVID? ¿Cuántos casos de muertos ha tenido Grecia? ¿Y qué ha hecho Grecia? Grecia te hace un examen cuando tú aterrizas en su país. Un examen de COVID, y si sales positivo, te aísla. Y si sales negativo, te da una aplicación de contact tracing. Pero ha podido aislar y se está abierto Grecia. Recibe gente de toda Europa, de Gran Bretaña y de otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué los griegos han sido un poco más exitosos que los de otras naciones? Pues porque han implementado las pruebas. Lo mismo con Islandia, por ejemplo, ¿no? Fundamental eso, sobre todo la experiencia del pasado. Y lo último, bueno, es que los gobiernos sigan apoyando, porque esto no es un switch que se prende y se apaga y que de repente tenemos todos los hoteles llenos y los aviones llenos, no va a haber un tiempo que va a tardar, ¿no? Y es fundamental seguir con ese apoyo. Entonces, esos son los 4 puntos que nosotros hemos venido haciendo énfasis. Y precisamente esta semana tuvimos un seminario, no sé si te invitamos o lo viste, de ciencia, se llama Science Summit COVID, Sí, está sí. en internet, donde tuvimos a 12 expertos y fue súper interesante. Y hubo un premio Nobel ahí de ciencias. Los 12 coincidieron en lo mismo. Es importante ponerse la máscara, porque la máscara va a ayudar a que los asintomáticos contagien a otros, ¿verdad? Para eso es la máscara, no es para protegernos, es para que los que están enfermos no contagien. Y eso es algo que en un principio no se dijo, pero ellos dijeron, si todos nos ponemos la máscara en 2 o 3 semanas, esto ya se controlaría. Lo que yo no entiendo es qué esperamos para hacerlo, ¿no? También ellos dijeron la importancia de las pruebas. No están de acuerdo con los lockdowns, no están de acuerdo con las cuarentenas. Lo importante es hacer las pruebas. Un doctor de Harvard dio un ejemplo sin decirlo claramente de dónde, pero yo conozco el caso perfecto en China, por ejemplo, en la provincia de Wuhan, hace un mes, hicieron 11 millones de personas, les hicieron 1 millón de pruebas, 1,5 millones de pruebas en menos de 15 días. ¿Qué hicieron esto? De 10 en 10 les hacían una prueba para 10. Si los 10, o sea, si esa prueba salía negativo, perfecto. Pero si esa prueba salía positivo, pues entonces les hacían la prueba a 10. Pero de esa forma, entre 11 millones, detectaron a 200 enfermos. ¿Y sabes qué hicieron? Pusieron esos a 200 en cuarentena y el resto ya pudo vivir algo seminormal y seguir adelante. Sí es una labor titánica, pero es una labor importante. Hay que hacer pruebas y no solamente de los enfermos, porque esto de lockdowns, pues sí funciona, pero si seguimos con los contagios, impactamos la economía también y luego va a haber unas terribles consecuencias, ¿no? Claro, entiendo entonces que es fundamental, vos hablas de las pruebas y las pruebas en aeropuertos, tanto de entrada como de salida, según cómo se implemente y a partir de la experiencia de Grecia a la que haces Sí, referencia. O sea, mira, que hoy por hoy sería lo más importante para... es lo más importante. Si Argentina, por ejemplo, hace un acuerdo con Chile, como ejemplo, ¿verdad? Y hacen pruebas en la salida de Argentina, tal vez Chile ya no necesite hacer las pruebas de llegada, porque se las hicieron en la salida, ¿no? Tienen que ser pruebas rápidas y pruebas con alto nivel de eficacia. Y hay pruebas que te dan resultados en 1 hora, por ejemplo, pruebas de ese nivel, que tú estás en el aeropuerto, te hace la prueba el Ministerio de Salud ahí mismo y menos de una hora antes de salir de tu vuelo, sepas si tienes o no tienes COVID. Sí, De esa forma, los que llegan a Chile ya se sabe que no tienen.
Ahora, si sumado a eso seguimos los protocolos, nos ponemos la máscara, pues la verdad es que reducimos el riesgo en un 98, 99%. Sí, Gloria, antes de la pandemia ya se sabía, o lo iban anticipando todos los especialistas, que la industria del turismo era una de las mayores generadoras de empleo. ¿Ustedes tienen alguna estimación de la recuperación que puede tener el turismo, las ganas de la gente de viajar, de volver a viajar, de volver a salir, y cómo se puede recomponer todas esas fuentes de trabajo a las que vos hacías referencia que se están perdiendo, que son millones? Sí, mira, hay muchas ganas de viajar. La gente, por ejemplo, hemos hecho muchas encuestas, está todo el tiempo googleando, buscando sitios. Hicimos una campaña, no sé si la viste, de Together in Travel, simplemente para mantener, como le Sí, llaman, el sí. Wanderlust vivo. 50 millones de personas compartieron experiencias. 50 millones, nunca nos imaginamos, esperábamos que iba a ser 1 millón o 2, ¿no? Fue abrumador. Hay un gran interés de la gente de regresar a un tipo de normalidad, de viajar, pero también hay un poco de temor por la falta de coordinación de los gobiernos, por la falta de liderazgo, porque la verdad es que los gobiernos, si es entendible, han visto hacia adentro, ¿no? Domésticamente sus problemas, pero no están tan claros de que si le va mal al vecino nos va mal a todos y que esto se tiene que ver internacionalmente. Y esa coordinación internacional no ha sido muy efectiva todavía. El G20 avanzó un poco, pero ahí seguimos, todavía no estamos donde quisiéramos. Nosotros esperamos que la recuperación a tu pregunta sea una tipo V en lugar de U, porque en el 2011, en el 9/11, perdón, como decía, en los ataques terroristas fue una U, tardamos 4 años. En el 2008 fue una V. Entonces, esperemos. Mira, los brotes primeros que tuvimos, hicimos un análisis en los últimos 20 años, tardamos 34 meses en recuperarnos. En el último tardamos 10 meses. En este nos vamos a recuperar en 10 meses, no creo. Sin embargo, yo te puedo decir que China ya se recuperó. China ya está completamente recuperado su turismo nacional, ¿no? Entonces, si China lo pudo hacer y algunos países en Asia lo han podido hacer, ¿por qué no lo podemos hacer los demás? Bueno, ayer dábamos cuenta nosotros de ya cruceros que están haciendo viajes alrededor de Taiwán, de los distintos puertos de Taiwán, y con todos los protocolos, por supuesto, las tapabocas, y está funcionando muy bien y no han tenido caso. O sea que la Ningún industria del, problema. del crucero está funcionando por lo menos ahí en Taiwán. Exactamente. NAS está funcionando. Aquí en Europa empiezan ahora en agosto. Ya, de hecho, los cruceros de ríos ya empezaron desde julio. Los cruceros en el océano empiezan ahora en agosto en Europa. Y en Asia han estado funcionando en algunos lados, como bien dices. Sí. Gloria, ¿quién es el que tiene que tener mayor responsabilidad ahora? Porque vemos que desde la parte privada, las empresas están haciendo todo lo posible. ¿Falta compromiso de los gobiernos, de algunos gobiernos del mundo? Mira, creemos que falta coordinación. Nosotros estamos haciendo un llamado. En las próximas semanas te compartiremos una carta que estamos mandando a los jefes de Estado de las 7 economías más grandes, del G7+7. ¿Por qué G7+7? Porque estos son los más importantes mercados emisores de turistas, ¿no? Los que más viajan, que son los G7, Estados Unidos, británicos, los americanos, los canadienses, los que más viajan por el mundo. Y sumamos a 3 más, sumamos a Corea del Sur, Australia y España, porque también tienen mucha gente que viaja. Entonces, le estamos haciendo un llamado para que se pongan a trabajar en conjunto, se sienten y definan cuál es el plan para salir adelante de esto, porque la realidad es que no está claro quién está a cargo. Yo coincido contigo. ¿Quién está a cargo de la recuperación mundial? Desde el sector privado hay muchos organismos, ¿no? Como nosotros en el caso de viajes y turismo, ¿no? Hay otros organismos en otros sectores, pero ¿quién está a cargo desde el punto de vista público? No está claro. Faibit, que es los agentes de viajes de la Argentina, y ellos están, por ejemplo, preocupados y plantean la falta de previsión. O sea, para un hotelero, para un hombre que tiene un restaurante, no saber si esto va a durar 1, 2, 3 meses más con los empleados que tiene. Eh, o sea, en ese sentido, tal vez que
que haya más previsión generaría que el emprendedor privado pueda calcular en qué Claro. momento se va a poder recomponer. Claro, claro, es fundamental. Yo creo que si se implementan las medidas adecuadas, podemos acelerar la recuperación. No necesitamos esperar para una vacuna, porque es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China. ¿Cómo es posible que lleven a cabo congresos y convenciones, por ejemplo, en China? Cuando congresos y convenciones estás hablando de eventos multitudinarios con mucha gente, ¿no? Y los están llevando de forma exitosa. Tienen hoy en día los hoteles al 80% de ocupación, las aerolíneas al 80-85% de capacidad. Entonces, ¿por qué ahí sí lo han podido hacer cuando estás hablando de un país de cuántos millones de habitantes, ¿no? O sea, y en Sí, otros países todavía no. Entonces, nos hace falta un poco más conciencia y nos hace falta un poco más la ejecución y la responsabilidad. Ha habido mucha politización, desafortunadamente, de algunas medidas, como ponerse la máscara o no ponerse la máscara, que es un derecho. No, no es ningún derecho. Es como cuando conduces con el alcohol, no es tu derecho claro. conducir con el alcohol porque puedes matar a otros, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Ponte la máscara para que todos nos podamos proteger y eso no se ha podido entender. Hace falta un poco hacer más conciencia y desafortunadamente algunos de nuestros líderes no nos han ayudado en eso también, ¿no? Sí. Entonces, pero como dices, la previsión es difícil por la incertidumbre. Si todos nos ayudáramos, tendríamos mejor idea de cuándo se recuperaría esto. Lo último que yo te podía decir es, teníamos un estimado de que se recuperaría en octubre, noviembre, el sector a un 50%, que en verano veríamos una recuperación en Europa a un 50%. Esas previsiones, por lo menos en el verano, ya se quedaron cortas desde el anuncio que hicieron aquí en Gran Bretaña la semana pasada. Sí, ustedes hicieron protocolos para hoteles, bueno, para las distintas actividades turísticas y sabemos, porque lo iban informando, que muchos países iban eh, sumando a esos protocolos y tomándolos como propios. ¿Falta todavía que algunos países se sumen? Sí, mira, tenemos más de 60 destinos y países y hay como unos 80 por revisar, porque esa es otra cosa, estamos revisando. Nos ha tocado, por ejemplo, en Sudamérica hubo un país que nos pasó sus protocolos y estaban muy bien, pero tenía cuarentenas. Entonces nosotros no estábamos a favor de la cuarentena. Entonces dijimos, sabes que cuando quiten la cuarentena, con mucho gusto volvemos a revisar los protocolos, porque una cuarentena lo único que dice es que los turistas no son bienvenidos a tu país, ¿no? Si tú impones una cuarentena de 2 semanas a un turista, pues ¿cuánto tiempo va a pasar en Argentina para disfrutar el país? No, no, no tiene sentido. Y no es el ejemplo de Argentina, en ese caso era otro país de Sudamérica. Pero volviendo a tu pregunta, sí, los países cuando estén listos para reabrirse, es importante que tengan los protocolos implementados, porque los países vienen a diferentes fechas, ¿verdad? Cada quien, no es lo mismo lo que ya o sea, cómo se controló la pandemia en España o en Italia que en Sudamérica, por ejemplo. Venimos en diferentes fases. Entonces, cuando estén listos en la fase correcta de abrir, es fundamental implementar los protocolos, es fundamental continuar con las pruebas y es fundamental esta coordinación. Sí, teniendo en cuenta todos los protocolos que hay que hacer y los test y todas esas cosas, ¿va a ser más caro viajar en el futuro? Pues esperemos que no, porque un gran beneficio de los últimos 10 años es que los viajes se han democratizado. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede viajar a Europa, que dentro de Europa, ciertas regiones, unas más que otras, ¿verdad? Yo te puedo decir aquí, por ejemplo, un viaje entre Londres y Milán hace 10 años costaba 800 euros. Hoy entre Londres y Milán, bueno, antes de COVID costaba 80 euros ida y vuelta. Entonces, esos precios pues han permitido que mucha gente de menos recursos pues también pueda disfrutar y viajar y conocer y aprender, porque los viajes te educas, aprendes, entiendes, hay muchos beneficios, ¿no? Entonces, esa democratización que se ha dado en los viajes, tardamos muchos años en llegar a este momento. Si ahora los viajes son más exclusivos, son menor volumen, pues sí se van a incrementar los precios. Esperemos que eso no ocurra. Bueno, Gloria, yo básicamente tengo todas las inquietudes ya resueltas. No sé si querés cerrar diciéndome algo de lo que estén trabajando ahora o algo que te ha quedado pendiente. No, lo único es lo que te dije del G7. Yo creo que aquí es importante redoblar esfuerzos. Esta coordinación público-privada es fundamental y que tengamos claridad por parte de nuestros gobernantes de ese camino de salida, ¿no? Sobre todo los que han hecho una muy buena labor en contener los contagios,
cuál es el camino de salida. Es igual de importante. Bueno, Gloria, muchas gracias Muchas y gracias. te felicito por todo tu trabajo. Gracias. Muchas gracias por cubrirnos también y por todo el apoyo. Te lo agradezco mucho.